Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos estuvieron viendo a través de esta vía de internet. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea para con todos ustedes. Damos gracias al Señor, que el Señor nuevamente nos da otra oportunidad. Que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este servicio, vamos a leer en el Salmo 8, una porción de las Escrituras, vamos a leer, dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuando pasa por el sendero de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador. Vamos a darle gracias. Si quiere inclinar su rostro para orar conmigo. Padre eterno, Señor, he aquí te glorificamos, Señor. Padre celestial, oh Dios de gloria, porque tú eres el gran Señor, creador del cielo, la tierra, el universo, Señor, y todo en cuanto a los planetas, Señor. Todas las cosas que nuestros ojos pueden apreciar, Señor, todo lo hiciste tú, Señor. Padre eterno, tuyo son todas las cosas, Señor, y a ti se te pertenece todo, Señor. Padre celestial, toda alma viviente, Señor Jesús, es tuya, Señor. Padre eterno, te reconocemos como el único Dios verdadero, Señor Jesús, el único Dios poderoso, Señor, el Dios de las misericordias. Ese eres tú, Señor. Aquí estamos, Señor Jesús, oh Dios, para, oh Dios, presentar delante de ti, Señor Jesús, oh Dios, estos cánticos, Señor. Padre eterno, rogándote por todos aquellos que nos estuvieran viendo en esta hora, Señor. Padre celestial, no sabiendo en qué cosas pueden estar pasando, Señor. Algunos pueden estar pasando por dificultades, angustias, Señor. Preocupaciones pueden estar en sus vidas, Señor. Pero sabemos que tú traes paz, Señor. No como el mundo trae una paz, Señor, que es pasajera, sino que hay una paz que se ancla en el alma, Señor. Y esa solamente la das tú, Señor. Tú das tranquilidad en medio de tempestades, Señor Jesús. Oh, bendito el Señor, donde hay problemas y dificultades, Señor Jesús, tú pones tu confianza, Señor. Padre eterno, te lo rogamos, Señor, que tu nombre sea bendito por siempre y para siempre. Así te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Por eso vamos a cantar ese cántico. Esa paz, una dulce paz, es aquella que el Padre la da. Yo ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Aleluya. Vamos a cantarlo para la gloria de nuestro Señor. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser.
una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que Él me dio, y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, 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 cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá. Si me siento inundado en su luz, cántelo. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, el autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que hay he de cantar. Al estar con Jesús ha de ser. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Una vez más, paz, 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 cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Sí, Señor. Hay personas que dicen que a veces quieren buscar una paz, hacen distintas clases de cosas para conseguir una paz, pero sabemos que por medio de tu Espíritu Santo, Él concede la paz. Muchos la han experimentado y han alcanzado esa paz.
Así que el Señor conceda que usted también tenga esa paz. Aleluya. Así que será otra oportunidad. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano que ha de traer la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me le bendiga. Aleluya. Dios me les bendiga, mis queridos y amados hermanos que están conectados en este momento a una nueva emisión de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Estamos agradecidos con el Señor por tantas cosas, por cómo Él nos está guiando, nos está ayudando, nos está fortaleciendo cada día, nos está dando palabra, sabiendo la responsabilidad que tenemos de llevarle una palabra fresca a su pueblo. Un alimento fresco para sus ovejas. Como dice su palabra, yo soy Dios es ese gran pastor. Como dijo el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Entonces es un privilegio cada día traerle palabra a su pueblo. Es un privilegio cada día que el Señor se digne en usarnos, en usar estos vasos en el cual Él está morando, porque no traemos palabra de hombre, no traemos palabra de Dios y nos quedamos con la palabra del Señor. Quiero leerles antes de comenzar un pequeño versículo de la palabra que me gusta mucho y habla acerca del profeta Isaías, cuando aquel profeta tuvo aquella visión con el Dios Todopoderoso, cuando vio aquella santidad, cuando vio todas aquellas cosas que como ese Dios grande y maravilloso, santo completamente. Isaías, el profeta Isaías, cuando lo vio, las palabras que aquel hombre expresó: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y dice su palabra: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pero para que este profeta Isaías pudiera decir: heme aquí, envíame a mí, Dios tuvo que limpiarlo completamente. Dios tuvo que enviar a uno de sus serafines un carbón encendido tomado del altar y pasarlo sobre sus labios. Y eso es lo que Dios está, la pregunta de estos tiempos: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Como dice su palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así quiere Dios que en este tiempo que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde quiera que se encuentren. Y los invito a que abran sus Biblias en Isaías 43. Isaías 43. Lo leeremos en el nombre del Señor Jesucristo. Leeremos el versículo 2. Del versículo 2 pasaremos al versículo 10. Dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pasemos al versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?
Pasemos al versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballos, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Aleluya. Encomendémonos en la mano del Señor para que Él sea el que habla a través de este siervo y su palabra fluya para su pueblo. Amantísimo Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor bendito, en este momento, Señor, que estamos hablando de tu palabra, Señor, que estamos teniendo comunión contigo, Padre de la gloria. Te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, llevando palabra a tu pueblo, Dios mío. Que seas tú guiando a este servidor, Señor bendito, a un testigo más, Señor, de muchos testigos que hay, Señor, que han visto esas grandes obras, esas grandes maravillas, Señor bendito. Te pedimos, Señor, que la palabra fluya, Señor bendito, que seas tú, Señor, tú que conoces la necesidad del que está escuchando, Señor. Tú que conoces por lo que está pasando, su necesidad, su problema, su dificultad, Señor. Tú eres el único que lo puede ayudar, Señor. Te rogamos que seas tú a través de cada servidor que se ponga en este lugar, Señor bendito. Que seas tú ayudándonos, Señor, dándonos fuerzas cada día para seguir adelante, Señor. Guiando a tu pueblo, Señor bendito, dándole cada día ese alimento fresco, Señor. Todo lo que hagamos, Señor bendito, sea hecho para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque solamente tú lo mereces, Señor. Porque solamente tú eres digno de ser alabado y glorificado, Señor. Como dice tu palabra, estos confían en carros, aquellos en ejército. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso es lo que esperamos de ti cada día, oh Padre amado. Que nos des fuerzas nuevas, Señor. Viendo todo lo que está pasando en este mundo. Como la maldad, Señor bendito, se ha multiplicado. El pecado, Señor. Te rogamos que tú nos des fuerzas, Señor, para hacer luz en este mundo, Señor. Porque brillamos por tu luz, Padre amado. Te lo rogamos en el santísimo nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén y amén. El título es, sé fiel a Dios y Él será fiel contigo. La pregunta es, para usted, ¿qué significa la palabra fiel? ¿Qué significa la palabra fiel? Tiene mucho significado, pero hay una palabra clave, dice, de confianza, que ni engaña ni traiciona, que cumple sus compromisos y cree en algo sin cambiar de idea. Entonces, Dios nos pide fidelidad a su palabra, fidelidad a lo que Él inspiró a través de su espíritu a hombres, para que cada letra que está aquí escrita, inspirada, sea una ayuda para su pueblo en estos tiempos, porque como dice su palabra, estas son profecías de cada día, profecías que se cumplieron hace mucho tiempo atrás, profecías que se están cumpliendo ahorita y profecías que se van a cumplir. Pero como dice su palabra, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuáles son las promesas para este día? ¿Cómo nosotros vamos a saber, como dice su palabra, como Él se lo advirtió a los apóstoles? Él les dijo en Mateo 24:24, dijo que se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos maestros y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Porque en este tiempo el enemigo está siendo tan sutil que el enemigo anda con la Biblia enseñando igual que muchos cristianos, pero siempre va a haber una diferencia. Porque Dios conoce a los suyos, Dios sabe quiénes son sus hijos, Dios conoce quiénes son los que están llevando esa palabra verdadera. Entonces, si nosotros no escudriñamos la Escritura, entonces si nosotros no le metemos a la computadora para que cuando Dios quiera sacar información de allí, tenga con qué sacar, mi hermano. Entonces debemos de escudriñar cada día la Escritura, y Dios eso es lo que siempre ha querido en todas las edades, y desde que comenzó la fundación del mundo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, eso es lo que Dios siempre
espera de su creación, que se mantenga fiel a su palabra. Pero vemos que no siempre fue así, porque en el principio vemos como el hombre transgredió la ley de Dios, haciendo lo que no debía hacer, llevándose por el placer del mundo, y a causa de una desobediencia vino completamente la caída de la raza humana. Pero gracias le damos a Dios que Dios no dejó que su creación estuviera siempre caída, sino que Él vino a pagar un precio por cada uno de nosotros. Él vino a morir en la cruz del Calvario, ese Dios todopoderoso que hace muchos años y años atrás fue crucificado. Ese Dios poderoso no se quedó allí en esa tumba, no, ese Dios resucitó y ahorita vive por los siglos de los siglos, como dice su palabra. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no cambia su palabra, Dios no le quita a su palabra, no, y Dios tampoco quiere que el ser humano o que aquellos que están diciendo que le sirven a ese Dios vivo y poderoso le estén quitando y le estén poniendo a su palabra, o que la estén interpretando a su manera, porque siempre pasa que las personas quieren ponerle más de lo que deberían de ponerle, y eso es donde está la falla, ahí es donde está el error, porque dice su palabra que esto fue inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que se la puede revelar a aquel hombre o a aquella mujer que quiera verdaderamente saber qué significa cada palabra, porque esta palabra es un misterio. De esta palabra aprendemos cada día, cada uno de nosotros estamos siendo instruidos cada día por esta palabra y por los vasos que Dios está poniendo en este lugar para que manifestar sus obras, manifestar esa palabra viva y eficaz, esa palabra que es más cortante que toda espada de doble filo, esa palabra que muchas personas dirán, pero ¿por qué ese predicador que está hablando conoce por lo que yo estoy pasando? ¿Por qué ese predicador que está hablando allí sabe cuál es el problema? No somos nosotros, no, es el Espíritu en nosotros el que hace que esa palabra fluya, así como ríos de agua viva, esa palabra limpia, esa palabra pura, esa palabra que no está siendo manufacturada, no, nosotros la estamos dejando así como está, porque como dice su palabra, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os dará. Pero como veníamos diciendo anteriormente, esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra se tiene que vivificar en nuestras vidas, porque como Él dijo, ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue un ejemplo para cada uno de nosotros de que se mantuvo fiel a su palabra. Así como por causa de un hombre vino la caída completa de la humanidad por una desobediencia, por la obediencia de un hombre vino la gracia completamente hacia la humanidad. Y gracias le damos a Dios por sus grandes maravillas. Entonces su palabra dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esas son las promesas que Dios puso aquí en su palabra para nosotros. Esa promesa es para aquellos que estamos diciendo que creemos esta palabra. Porque su palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario. Su palabra, Él hace, eso es como un énfasis. Es necesario que el que se allega a Dios crea que en Él hay poder, crea que nuestro Dios Todopoderoso puede responder a las peticiones que nosotros le pedimos, a las peticiones que nosotros necesitamos, porque todos tenemos necesidades. ¿Quién no tiene necesidad en este tiempo? Todos tenemos necesidades, pero lo que Dios no quiere es que sus hijos desvíen la mirada del propósito, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Tú que estás escuchando, que estás viendo este culto, tú no estás escuchando por casualidad, no. Es un propósito que Dios tiene contigo, sea quien sea. Aun si tú eres una persona que está apartada de los caminos del Señor, pero que conoce la palabra del Señor, es momento, como dice su palabra, venid y estemos a cuenta. Porque el amor de Dios es tan grande que te puede perdonar.
Dios es un Dios perdonador. Su palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová de los ejércitos. Pero Dios está buscando esos hombres y esas mujeres, así como en el tiempo de Israel, cuando Dios, a través de su siervo Moisés, envió a aquellos 12 espías para que fueran a averiguar aquella gran tierra. Y vemos como algunos vinieron con dudas, viendo el poder de Dios. Ellos habían visto el poder de Dios, pero hubieron 2 hombres que sí se pararon por la palabra de Dios, que fue Josué y Caleb. Ellos no dudaron porque nosotros estamos viendo cómo Dios se está manifestando. Nosotros estamos viendo las maravillas de nuestro Dios Todopoderoso, las sanidades que están habiendo, tantas cosas. Pero muchas veces no se ve más allá. Es por la incredulidad que todavía está allí, parando, obstruyendo lo que Dios quiere hacer. Pero Dios no se va a quedar quieto. Como dice su palabra, aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Nadie podrá estorbar lo que Dios va a hacer, y menos en este tiempo, en esta edad final, en la edad de la Odisea, menos en este tiempo, no, nadie va a estorbar lo que nuestro Dios Todopoderoso, el propósito que tiene con nosotros. Así que es mejor que nosotros le pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude. Si todavía tenemos un poco de incredulidad, si no entendemos, pidámosle a Dios. No dice su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero si no pedimos, Señor, revélame tu palabra. Quizás no la entiendo ahorita, pero quiero entenderla, no quiero dudarla. No quiero ser como aquel hombre llamado Tomás, que dijo hasta que no vea aquellos huecos en su mano, no lo voy a creer. Aquel hombre Tomás que anduvo con Jesús, aquel hombre Tomás que fue enviado a hablar su palabra, cuando vinieron gozosos a nuestro Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, contándole cómo los demonios se sujetaban al nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre. Es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquel hombre, viendo todo lo que Dios hizo, aquel hombre que a lo mejor andando con Jesús, vio cuando Jesús multiplicó los panes. Aquel hombre andando con Jesús, vio cuando aquella mujer tocó el borde de su vestidura, y dice su palabra que poder, virtud salió de él. Aquel hombre que a lo mejor vio cuando aquel centurión dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Aquel hombre que a lo mejor cuando estaba con Jesús, vio cuando dijo, Lázaro, sal fuera. Aquel hombre que a lo mejor vio también cuando Jesús fue y le dijo a aquella niña, Talita cumi. Viendo las maravillas de ese Dios todopoderoso ahí hecho carne, y vemos ese acontecimiento de incredulidad que ese hombre tuvo. Entonces Dios no quiere eso para nosotros. Muchas veces nosotros leemos la palabra y decimos, sí, ese fue Tomás, él tuvo la culpa, es un incrédulo, pero hermano, tenemos que vigilar si nosotros no estamos siendo ese Tomás o esa Tomasa. Tenemos que vigilarlo, mi hermano, y que la incredulidad, ni la duda, ni el razonamiento se apodere de nosotros. Entonces ese Dios Todopoderoso busca que nosotros seamos fieles a su palabra, porque cuando tú eres fiel a su palabra, Él va a ser fiel contigo, porque Él está comprometido con esta palabra. Vemos un ejemplo del apóstol Pablo, aquel hombre que tenía una fidelidad por la palabra de Dios, un celo por la palabra. Nosotros debemos tener celo por esta palabra. No por otras cosas, no. Tenemos que tener celo de que esta palabra se quede así como está escrita, no ponerle ni quitarle. Y aquel hombre al punto de que cuando envió aquella carta en Gálatas 1, versículo 8, él dejando claro porque por la revelación que Dios le dio a aquel hombre, porque fue un hombre dedicado a Dios completamente. A pesar de que fue un hombre que persiguió a la iglesia, Dios tuvo un gran propósito con aquel hombre llamado Pablo. Dios tuvo un gran propósito de darle aquella gran revelación, y ese hombre se mantuvo tan fiel a la palabra,
tuvo un celo extremo a la palabra, un celo extremo, pero a la palabra, no a otras cosas, a la palabra de Dios. Cuidar de que todo lo que está escrito quede así. Cuidar de que no añadirle ni quitarle, porque era una responsabilidad que aquel hombre tenía al enviar aquellas cartas a Corintios, a los romanos, a tantas partes que aquel hombre viajó. Y fue al punto de la revelación que aquel hombre sabía que él al salir de una iglesia se tenían que levantar lobos rapaces. Se tenían que levantar lobos rapaces, y vemos que en muchas iglesias se cumplió lo que el Espíritu Santo inspiró a aquel hombre. Y como aquel hombre, inspirado por Dios, dijo aquellas gran palabras en Gálatas 1, versículo 8, dijo: si nosotros mismos, o un ángel, o si viene otro apóstol, trayéndoles algo diferente a lo que ya nosotros les hemos dicho, sea anatema, sea maldito. Es un celo por la palabra de Dios de que iban a levantarse falsos maestros, iban a levantarse falsos apóstoles, porque así como está la vid verdadera, siempre va a estar la vid falsa. Y vemos que eso se desencadenó completamente cuando fue la caída del hombre, cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, introdujo aquella simiente también, y por allí vino la maldad del hombre también, porque Dios no quería que el hombre anduviera en pecado y en maldad, no. Dios quería crear una comunicación, así como cuando Adán y Eva en el huerto del Edén, en toda aquella belleza, cuando el hombre, Adán, podía decirle a cualquier animal: ven acá, y aquel animal se acercaba. Le podía decir a aquella ave que iba volando: acércate a mí. Y aquella ave se acercaba y se ponía a lo mejor aquí en su hombro. Cuando él podía caminar y ver las maravillas de ese Dios todopoderoso, de todas las maravillas, lo hermoso, lo perfecto que era eso que Dios había creado. Y podemos imaginarnos cómo él vendría caminando a encontrarse con ese Dios todopoderoso para hablar con él cara a cara. Y aquel Dios se acercaba a él y le daba instrucciones. ¿Y qué tantas cosas no hablarían? Dios con su creación, creando lazos de unidad, cada día más de unidad. Pero así como aquel Dios todopoderoso venía a hablar con sus hijos, igualmente estaba el enemigo vigilando el momento oportuno para engañar a la raza humana, para comenzar, para desencadenar, para pervertir lo que Dios ya había hecho tan puro y santo. Porque el diablo no puede crear nada, pero el diablo pervierte lo que ya Dios ha creado. Una persona fiel no importa la orden que reciba, ese hombre o esa mujer lo va a hacer. Y vemos muchos ejemplos en la palabra, demasiados ejemplos, y un ejemplo que verdaderamente me llama mucho la atención es el de Abraham. Vemos a aquel hombre 25 años esperando la promesa de un hijo. Y Dios respondió a aquella promesa porque aquel hombre se mantuvo fiel, aquel hombre creyó que el que le estaba hablando no era cualquier Dios hecho de hombre, o hecho por los hombres, no. El que le estaba hablando era un Dios poderoso, que cumplía lo que Él le decía. Y así Dios también en este tiempo, Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir, hermano y hermana, que estás escuchando o viendo esta predicación. Él lo va a cumplir. Solamente tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia y esperar que el tiempo de Dios sea perfecto para que todo fluya correctamente y en orden. Y vemos que después que Dios le dio aquel hijo a Abraham, vemos la orden
que le dijo a su siervo, y eso está en Génesis 22, cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dice su palabra, aconteció después de estas cosas, dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Mire lo que le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Estaba Dios probando a Abraham, estaba Dios probando la fidelidad de su hijo, estaba Dios probando a ver hasta qué punto estaba Abraham entregado a él, porque Dios espera que cada uno de nosotros nos entreguemos cada día más a Él, porque como dice su palabra en Cantares, nosotros, tipificando la esposa, Dios nuestro esposo, tenemos que serle fiel, porque si en lo natural vemos casos de mujeres que le han sido infieles al hombre, y viceversa, se han destruido matrimonios, han venido tantas cosas, tantas rupturas, tantos problemas. Y si tú le eres infiel a Dios, si tú le eres infiel a nuestro Dios Todopoderoso, como dice su palabra, no ignoréis que sois templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Un templo es una casa y Dios está habitando en estas casas, en nuestro, aquí muy dentro, en nuestro corazón. Allí está la casa de nuestro Dios Todopoderoso, allí está habitando Él. Y Él no quiere una casa sucia, no. Él quiere una casa limpia completamente. Y eso es lo que Dios está esperando. No solamente de ustedes, sino de nosotros como ministros del Dios Todopoderoso. Que cada día nos rindamos más a Él. Que cada día dejemos todo lo que nos está estorbando y verdaderamente le probemos a Dios que sí queremos serle fiel. Solamente a Él. Así como Abraham dijo, heme aquí, Señor, estoy esperando que tú me hables. Sí, aún en la oración, hermano. Heme aquí, Señor. Háblame. Quiero escucharte. Él puede decirte quién irá, a quién enviaré. Pero tenemos que estar en esa comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Y dijo nuestro Dios a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Cosa más tremenda es que nos quiten algo que amamos. Algo en lo cual tú aprecias, tú quieres, tú amas. Y Dios te dice, déjalo. Déjalo. Así como aquel joven rico. Aquel joven quería encontrar la salvación y estuvo cerca. Pero algo lo detuvo. Cuando Jesucristo le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Toma tu cruz, ven y sígueme. Pero aquel hombre amaba tanto la riqueza, estaba tan apegado a la riqueza, que vio muy grande aquello que Dios le había pedido. Por eso es que Dios no quiere que nosotros nos apeguemos mucho a este mundo, no, porque Él sabe que lo que nos espera allá arriba es algo muy grande, aquella nueva Jerusalén. Aquel joven estuvo cerca, pero hubo algo que lo detuvo. Él amaba la riqueza. Y si Dios te está pidiendo que dejes algo, dejémoslo. Dejémoslo así como Eliseo, que lo dejó todo por el Dios Todopoderoso. Y Él se va a hacer cargo de ti. Él se va a hacer cargo de tus necesidades. Todas dificultades, todos problemas, toda cosa que venga, Él se va a hacer cargo, hermano y hermana. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dice su palabra, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aquí ya estaba actuando la fe de ese hombre. Él sabía que el sacrificio era su hijo. Pero fíjese las palabras que dijo. Cuando su hijo le preguntó, Padre mío, he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él era el sacrificio. Y Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. A pesar de todas las luchas y de todas las pruebas, nuestra fe tiene que estar por encima de todas las cosas. En agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso en todo momento y en todo lugar. Vemos que este hombre dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aunque él no veía nada, como dice su palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque aquel hombre no estaba viendo, aquel hombre estaba creyendo que Dios iba a proveer un sacrificio y que no iba a ser su hijo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Este hombre Abraham estaba decidido. La fidelidad, demostrándole a Dios la fidelidad, al punto de estar decidido completamente que iba a sacrificar a su hijo, al punto que levantó aquel cuchillo. Podemos ver a su hijo, podemos imaginarnos su hijo allí en aquel altar, con sus manos amarradas. Su padre, oh hermano, un padre ama a un hijo ama a un padre. Y aquel padre levantando aquel cuchillo para sacrificarlo, estaba decidido, con dolor, sí, podríamos decir con mucho dolor. A lo mejor en ese sufrimiento estaban allí sus lágrimas saliendo de sus mejillas. Pero él tenía que serle fiel a Dios. Aquel hombre levantó su cuchillo para degollar a su hijo. Pero gracias a Dios Todopoderoso, dice su palabra. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Oh, aleluya, mi hermano. Aquel hombre estaba decidido, pero aquel hombre estaba también creyendo que ese Dios todopoderoso, viendo las maravillas, viendo que le dio un hijo, le podía dar otro hijo. Él estaba decidido completamente a serle fiel a Dios. Pero vemos que por la obediencia de un hombre, todo fue correctamente. Dios respondió, Dios se alegró por la fidelidad de aquel hijo, pero vemos que también por la desobediencia de no serle fiel a Dios trae consecuencias a la vida de las personas. Y vemos muchos ejemplos en la palabra de personas que fueron desobedientes. Vemos aún el ejemplo de Jonás, cuando Dios le dijo, ve a Nínive para que prediques mi palabra, porque él tenía un propósito con aquella ciudad. Pero vemos que aquel hombre, porque Nínive eran gentiles, vemos que aquel hombre no quería hacerlo, no quería acercarse a ellos, al punto de que tomó otro barco y se fue a Tarsis. Pero nosotros, o aquella persona que esté en desobediencia, Dios lo va a traer al camino correcto, porque si tú eres una simiente de Dios, si tú eres un hijo de Dios, Jehová al que ama castiga,
y azota a aquel que tiene por hijo. Si tú eres un hijo de Dios y estás apartado de lo que Dios quiere para este día, o es que no quieres aceptar lo que Dios te está diciendo, porque muchas veces Dios está hablándole a la persona, y la persona no le está poniendo cuidado, o si está escuchando, lo está pasando por alto, le está entrando por este oído y le está saliendo por este oído. No, cuando te entre por este oído, cierra este oído para que eso quede allá adentro. Atesóralo en tu corazón y sé obediente, porque si tú eres desobediente, esa desobediencia te va a traer consecuencia. Y vemos que este hombre llamado Jonás trajo consecuencias no solamente para él, sino para la tribulación que iba con él. Y aunque él andaba en desobediencia, Dios hizo un propósito allí, porque cuando aquellos hombres lo tiraron en el mar, adoraron al Dios de Jonás. Qué maravilloso es nuestro Dios Todopoderoso. Aunque anden muchas veces en desobediencia, Dios tiene tanta misericordia que aún así los ayuda. Pero no deberíamos de hacerlo así. Deberíamos de siempre andar en la voluntad perfecta de nuestro Dios Todopoderoso, porque ahí no va a haber errores, hermano, que está escuchando. Si eres un evangelista, si eres un apóstol, y es la voluntad de Dios que te está enviando a un lugar, entonces ve, porque es Dios el que te está enviando, es Dios el que va contigo. Pero si Dios no te ha enviado a un lugar y es por un compromiso, es por un sentimentalismo, entonces es mejor que apartemos el sentimentalismo, que apartemos muchos compromisos con los hombres y nos comprometamos más con Dios, porque ¿quién es más importante? ¿No es nuestro Dios Todopoderoso? Él es el que da las órdenes, Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a ayudar, Él es el que va a hacer que todo eso fluya correctamente y en orden. Y vemos también el ejemplo de un hombre llamado Salomón, un hombre que escribió, también inspirado por Dios, aquel libro que habla acerca del predicador. Aquel hombre, viendo todas aquellas cosas, viendo todo lo que tenía, todo lo que Dios le había dado, toda la sabiduría, llegó al punto de decir: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Porque no importa todo lo que tú tengas, tú puedes tener mucha riqueza, tú puedes tener mucho dinero, tú puedes tener muchas cosas materiales, pero si tú no tienes a Dios en tu vida, de nada te va a servir. Tú no vas a comprar la salvación con dinero. Muchas personas están siendo engañadas en este tiempo al punto de que le dicen solamente ven y siéntate en la iglesia, escucha una predicación, diezma y ya estás salvo. En otras oportunidades vemos casos de personas que llegan y ordenándole a Dios y diciéndole: escríbelo en el libro de la vida. Cómo el diablo se ha encargado de engañar a tantas personas. Se desviaron completamente del camino, se fueron por las trochas. Cuando Dios tiene un camino correcto, el enemigo siempre va a querer sacar trochas fáciles para que la gente camine. Un camino espacioso por donde pueden caminar con mucha facilidad, con muchas comodidades. Pero como verdaderamente, si tú crees esta palabra y esta palabra está siendo vivificada en ti, entonces no te va a hacer famoso esta palabra, no te va a hacer famoso. A los apóstoles, a muchos hombres, a muchos profetas siendo utilizados por Dios, ellos no fueron famosos. Ellos sufrieron vituperios, ellos fueron abofeteados, ellos fueron perseguidos. A muchos los intentaron matar y tantas cosas, pero es el amor hacia Dios, es el amor hacia la palabra, es el amor sabiendo que no le estamos sirviendo al ojo, le estamos sirviendo a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso que, como dice tu palabra, todo lo que hagáis, sea de palabras o de hechos, hacedlo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hacedlo como que todo es para Él. ¿Vas a limpiar algo? Entonces es como que vamos a hacerlo porque es Dios el que te está mandando. A través de vasos, sí, porque Dios tiene diferentes vasos. Pero muchas personas se molestan cuando le dicen algo, le dan una orden o le piden que hagan algo, que limpien algo. Lo hacen rápidamente, a lo bravo, a lo malo. Entonces a Dios no le agrada eso. Y que Dios nos ayude cada día a hacerlo mejor, cada día a lograrlo, alcanzar esa meta, lo que Dios quiere para
cada uno de sus hijos es lo mejor. Y aquel hombre llamado Salomón, con todo lo que Dios le dio, con todo lo que Dios lo prosperó, para nada le sirvió, al punto de que cometió también aquella desobediencia, porque dice su palabra que aquel hombre llamado Salomón tuvo 600 mujeres, reinas y 300 concubinas, dice su palabra, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Dios, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcoc, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y eso trajo consecuencia. ¿Por qué? Vemos, eso está en Primera de Reyes 11, en el versículo 11 dice su palabra, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Esa fue una consecuencia que aquel hombre tuvo. Y vemos la respuesta de ese Dios todopoderoso. Así como Abraham, aquel ángel le dijo, ahora veo, dice su palabra, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La obediencia, con la obediencia nosotros encontramos favor con nuestro Dios todopoderoso. Como nuestro Dios muchas veces dijo en su palabra, los beneficios de la obediencia. Otra vez se le dijo a Israel, cuidaréis de poner por obra mis mandamientos, los atesoraréis en vuestros corazones. Cumplidamente tenían que hacerlo. Y vemos que aquí este hombre, Abraham, Dios le dijo aquellas palabras, ahora conozco que eres fiel, pero vemos que a Salomón le dijo, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, porque es el hombre el que se desvía del camino de Dios, no Dios. Dios le dice, le da las órdenes correctas. Es el hombre el que siempre busca el camino incorrecto, desviándose de la verdad, buscando caminos que no son correctos a lo que Dios les mandó. Y eso les va a traer mucha consecuencia. Entonces, si Dios está con nosotros, si nosotros nos mantenemos fieles a la palabra, entonces, ¿quién podrá contra nosotros? Hermano y hermana, los demonios tienen que temblar cuando vean un hijo de Dios. Vemos el ejemplo de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Ni siquiera se había acercado a aquellos hombres endemoniados y aquellos demonios eran atormentados cuando veían la presencia de ese Dios todopoderoso. Porque los demonios saben quién es Dios y tiemblan. Tiemblan ante la presencia de ese Dios poderoso, porque ellos son aún servidores de nuestro Dios grande y maravilloso. Pero debemos de tomar esta palabra, atesorarla en nuestro corazón. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él te dice en estos momentos, ¿de qué temes? ¿Cuál es tu temor? No importa por lo que estés pasando, yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas y ya no sientas fuerzas, como dice su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vemos ejemplos en la palabra, cómo el Señor no dejó que sus siervos, aquellos apóstoles, cuando Jesús calma la tempestad, vemos que cuando aquellos apóstoles, dice su palabra, se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, dice su palabra. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesucristo estaba durmiendo en aquella tempestad porque Él estaba esperando a ver qué iban a hacer sus discípulos en ese momento, a ver si verdaderamente iban a tomar la autoridad, pero vemos que no pasó así. Muchas veces en los problemas o en las dificultades que estás pasando y no sientes que está allí ese Dios Todopoderoso, Él está observando, Él está mirando para ver qué va a hacer mi hijo, para ver qué decisión va a tomar, porque muchas veces Dios nos deja a nosotros que nosotros también tomemos las decisiones. Y dice su palabra, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Vemos aquel ejemplo de aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cómo no se arrodillaron ante aquel ídolo, creyeron en la palabra de Dios y Dios no dejó ni siquiera que un cabello se quemara. ¿Pero por qué pasó? Porque aquellos hombres aceptaron el reto. Cada uno de nosotros tenemos que afrontar retos que día a día el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo te anda vigilando para ver cómo hacerte caer. Pero Dios es el que le permite al enemigo que te ponga una lucha y una prueba. Y ante la lucha o la prueba, Él te va a dar la salida ante cualquier problema o ante cualquier dificultad. Aquellos jóvenes se pararon por la palabra de Dios. Aquellos jóvenes se mantuvieron fieles a Dios. Y Dios se mantuvo fieles a Él. Y otra cosa, que aquellos hombres tuvieron fe de que ese Dios todopoderoso iba a estar con ellos. Por eso, como dice su palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo vemos en Hebreos 11, vemos como dice su palabra. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y dice su palabra, pensando, no dice su palabra, pensar todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo puro, todo lo santo. Engrandecer a nuestro Dios en nuestro corazón día a día. Dice su palabra, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ¿de dónde? En sentido figurado, también le volvió a recibir. Y dice su palabra, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. Y dice que por fe, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se allega a Dios, crea que le hay. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nosotros somos testigos de las grandes maravillas, así como dice su palabra en Isaías 43 versículo 10, vosotros sois mis testigos de las grandes obras, de las grandes maravillas. Pero estos hombres y estas mujeres que se pararon por la palabra de Dios, tenían los ojos puestos en Jesús, tenían los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenían los ojos puestos en ese Dios todopoderoso, y poniendo los ojos en ese Dios todopoderoso y creyendo en su palabra, nada nos va a faltar. Poniendo los ojos en ese Dios todopoderoso y no desviándonos de su palabra, cada día guardándola en nuestros corazones, cada día siendo testigos de lo que Dios está haciendo en este día para este tiempo. Debemos de hablarlo, debemos de decir cuán grandes obras, cuán grandes maravillas está haciendo nuestro Dios todopoderoso. Y la palabra testigo es una persona que presencia un suceso, una persona que sabe algo. Y nosotros sabemos mucho de este Dios todopoderoso porque se nos ha dado revelar. Se nos ha revelado completamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Dónde está ese Josué? ¿Dónde está ese Caleb que se pare por la palabra de Dios? ¿Dónde está ese Caleb como le llegó a Josué y le dijo, quiero mi monte, quiero mi posesión? Aquellos hombres estaban dispuestos a pagar el precio, así sea lo que sea. A ellos no les importaron los gigantes, a ellos no les importaron nada de lo que se les estaba interponiendo en su camino. Ellos tenían su confianza puesta en el Señor. Y nosotros
nosotros también debemos de poner nuestra confianza en el Señor, porque como dice su palabra, no con ejército, no con espada, mas con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe cada día, que Dios nos dé de su fuerza, de su Espíritu para seguir adelante. Luchas van a venir, pruebas van a venir, dificultades siempre van a estar, pero si nuestra confianza está puesta en el Señor, si tenemos fe y tenemos puestos los ojos en Jesús, en el consumador de la fe, entonces todo va a ir muy bien. Que el Señor me los bendiga. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amantísimo Padre Celestial, agradecido estamos contigo, Señor, por todas las maravillas, Señor, que estamos viendo para este día, Señor. Te rogamos, Señor, que esta palabra, Señor, quede allí atesorada en los corazones de cada hermano, de cada hermana, de cada persona que está escuchando por primera vez, que crea que en ti está esa salvación, que crea que tú lo puedes ayudar, que tú lo puedes levantar, que tú lo puedes sacar del lodo cenagoso, Señor. Te ruego por aquellos hermanos que están pasando por alguna necesidad, seas tú ayudándolos, guiándolos, dándole la salida a sus problemas y dificultades. Todo lo que hagamos sea hecho para tu gloria, tu honra y tu alabanza. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Gracias te damos, mi Señor. Muchas gracias, Señor. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.